Bienvenidos, emprendedores hacks, a otro episodio de Emprender Hacks, el podcast. Hoy vamos a hablar de el Story Brand, estratégico y disruptivo. O sea, cómo podemos combinar el Story Brand con la disrupción para que pueda sobresalir en un mundo sobresaturado de información. Este es el relanzamiento de Emprender Hacks, el podcast. Gracias a todos los escuchas de múltiples plataformas y a muchas personas que me escribieron para que este proyecto continuara. Estuve 6 meses fuera, estaba resolviendo muchísimas cosas. Tenemos un nuevo espacio para grabar. Esto es súper positivo. Y bueno, seguimos creciendo. Recuerda que tú eres el protagonista de este podcast y todo lo que me interesa es llevarte aquí todo lo que pueda servirte para que tu negocio llegue a esa consolidación total. Bueno, el Story Brand. El Story Brand, ¿qué es eso? Pero bueno, en un mundo competitivo, complejo, tan difícil de captar la atención como el de hoy en día, en donde, por ejemplo, tenemos a TikTok por un lado, X por el otro, o bueno, ex Twitter, tenemos a Instagram, tenemos YouTube, tenemos millones de podcasts, tenemos publicidad en la calle, publicidad offline, publicidad online. Sobresalir en este escenario y en este ecosistema empresarial es muy complejo. Además que entonces vemos posible recesión, inflación, otras cosas que hacen que sea muy difícil llegar a tu consumidor ideal y tener, digamos que toda una serie de parámetros específicos para que puedas destacar y por ende lograr un negocio sustentable en el tiempo. Entonces, esto lo que nos permite hoy es que juntos descubriremos cómo tu marca, tu negocio puede contar una historia poderosa con el Story Brand y con esto cambiar las reglas del juego con la disrupción. Acompáñame a este viaje. Bueno, comencemos con un poco del contexto y las definiciones de qué es el Story Brand, de qué estoy hablando y cómo esto me puede servir para mi marca. El Story Brand es un concepto bastante interesante que se expone en el libro de Story Brand de Building a Story Brand o Construyendo una historia de marca de Donald Miller. Cuando buscamos o indagamos en el mensaje de nuestra marca y creamos una conexión profunda con el cliente, es el arte de narrar una historia en la que el cliente es el héroe y tu marca la guía en todo esto. Además, esto es importante aclarar. Hay un libro muy interesante de Joseph Campbell que habla de El héroe de las mil caras, que indica cómo a través de la historia las grandes epopeyas o las grandes historias son las que más relevancia han captado y han hecho que muchísimos hombres se inspiren en ellas para poder esto mismo, hacer cosas nuevas y disruptivas. Añadimos también o tenemos que hacer dentro de una historia hoy día no es suficiente, tiene que ser una historia emotiva, una historia buena, tiene que haber un plan detrás de esa marca para transmitir esa historia, pero a veces no es suficiente. A veces se necesita algo de disrupción, algo diferente en el tono de comunicar las cosas. Por eso es imprescindible lo que nos dice Clayton Christensen en su libro El dilema del innovador o The Innovator Dilemma. Él nos enseña con cómo las innovaciones cambian mercados enteros. Estas marcas no solo presentan productos, sino que proponen verdaderas revoluciones en el mercado. Y cuando hablo de revoluciones, estamos hablando de lo que sucedió con las redes sociales, el caso de Google, el caso de e-commerce o grandes cadenas de e-commerce como lo hoy es el día Amazon y disrupciones nuevas como la de ChatGPT. Estos son verdaderos cambios del mercado, digamos que lo que llaman en inglés game changer o cambios en el juego, como se ve. Entonces, continuemos en esto. Vamos a hablar de esta importancia de hacer cosas disruptivas hoy día. La disrupción es más que un término que está de moda. Recordemos que disrupción viene de disruptive, que es básicamente cambio abrupto, algo por el estilo. Es una manera muy interesante de destacar en un mundo, como les dije, sobresaturado. Y cuando hablo de sobresaturado es que hoy día va a ser cada vez más importante llevar un mensaje único en donde tu consumidor, en donde tu marca le enseñe al cliente que él es el protagonista y que él junto con tu marca puede, por ejemplo, descubrir escenarios grandiosos y vivir una vida de ensueño. Un caso interesante en esto es todo lo que hizo Airbnb, que sin tener una gran cadena de hoteles comenzó a alquilar
o sea, con una aplicación, generó un sistema de negocio bien interesante, pero lo interesante de Airbnb es que cuando tú entras en su ecosistema, él te vende es recorre el mundo a bajo costo y conoces lugares increíbles. ¿Quieres vivir en una guitarra? Bueno, te lo tenemos. ¿Quieres vivir, no sé, en una montaña, etcétera, etcétera? Te lo tenemos. Todo eso que Airbnb hace es precisamente innovar, es disruptivo. Pero lo interesante es que sí puede haber una copia de Airbnb y existen muchas copias. E incluso se sabe que ser el primero no es suficiente en algo. Las redes sociales nos lo han demostrado. MySpace vino primero que Facebook, pero MySpace desapareció y Facebook o Meta es una de las grandes plataformas o el pionero de las redes sociales sigue siendo hoy mismo. Ahora con Threads, muchísimo más. Ahora, lo importante aquí es saber transmitirle a tu consumidor, a tu cliente, que tu servicio, tu producto, lo que tú ofreces, esa oferta de valor única, va a resolverle un problema y además va a resolverle un problema muy, muy importante en su vida. Por eso, en este punto es imprescindible buscar un nicho. Ahora, ¿cómo construimos o cómo hacemos que este story brand sea disruptivo? Para construir una narrativa, comienza o tienes que comenzar por entender y comprender muy bien a tu público. Y allí es donde viene una de las cosas que más me fascinan a mí, la antropología. Bueno, con la antropología o la sociología, las ciencias sociales, tú puedes o comprender o interpretar los valores culturales, los deseos profundos, las motivaciones intrínsecas de tu consumidor y cliente ideal y penetrar en esa coraza o sobresalir en un mensaje. Imagínate, vemos demasiados mensajes, pero el tuyo sobresale y conecta a un nivel muy profundo. No es manipulación, como se cree cuando se habla del neuromarketing, sino de que ese cliente ideal logre ver tu mensaje y que tu mensaje sea tan positivo para su vida que él te elija a ti por sobre la competencia. Recuerda que hoy vivimos en un mundo en donde la oferta de productos y servicios es mayor que la demanda, pero cuando hay exceso de demandas, por ejemplo, iPhone saca cualquier cosa, o perdón, Apple saca cualquier producto, la gente hace cola por eso. Entonces, ¿por qué hace cola? Bueno, porque tienen un story brand muy construido y utilizan recursos como lo que expone Joseph Campbell en el héroe de las mil caras, en donde toman al consumidor, en donde haga ese viaje del consumidor y que tu marca lo guíe y lo haga. Bueno, uno de los ejemplos más interesantes es Troya. La historia de Troya por Homero, la epopeya. Ha inspirado generaciones de escritores, generaciones de poetas, de guerreros, de conquistadores, desde Aquiles hasta Alejandro Magno, pasando por los romanos, incluso los arqueólogos modernos, y todavía hoy día sigue siendo un referente cultural súper importante. Cuando hablamos de la Odisea, la Ilíada, la Guerra de Troya, esos grandes poemas homéricos, nos remontamos a ese ADN propio del ser humano, en donde explorar o imaginar grandes campañas con un sentido, digamos que súper más, o sea, un sentido más allá de lo humano, incluso un sentido divino, es lo que nos conecta y nos permite descubrir cosas nuevas. Y esto lo utilizan, por ejemplo, SpaceX utiliza esto, vamos a descubrir nuevas, queremos descubrir o conquistar el espacio, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo conquistaremos ese espacio? Bueno, con la exploración espacial, pero con esa base, ¿verdad? Con esa base construye tu historia. Una vez que comprendamos muy bien lo que nuestro público quiere, podemos construir la historia, una narrativa que resuene con sus emociones, que innove. El símbolo, por ejemplo, de la manzana mordida de Apple es un testimonio de ello. O sea, como algo como una manzana mordida o sea, cómo ese símbolo llegó a conceptualizar o llegó a vendernos emociones de estatus o significados de estatus nuevo, innovador, bueno, etcétera, etcétera. Ser genuinamente innovador es lo que marca la diferencia.
No solamente se trata de destacar porque sí, sino de mejorar lo que ya está hecho. Gary Hamel señala en Leading the Revolution que la innovación no es un lujo, la innovación es esencial, es primordial. Por último, en este punto, la autenticidad es irreemplazable. Hay una escritora que se llama Bernadette Jiwa que tiene un libro que se llama Story Driven que nos recuerda que la coherencia y la sinceridad son fundamentales para que una historia de marca trascienda y llegue a penetrar en el corazón mismo de tu cliente ideal o de muchos clientes. Ahora, errores y reflexiones en esto. Hay que tener mucho cuidado en la ruta disruptiva porque hay demasiados obstáculos y estos obstáculos a veces son falsas percepciones sobre lo que el público quiere. Lo mismo, hay una gran anécdota con, no sé si vieron la película Vigilantes de Centro Comercial, que él se montaba como en un vehículo de dos ruedas que tú estabas parado. Eso se llama Segway. El Segway fue uno de los grandes desaciertos de conocer al público objetivo. Las personas no estaban preparadas para este concepto y, bueno, fue un estrepitante fracaso a nivel empresarial. Entonces, es muy fácil caer en la trampa de innovar sin comprender plenamente a tu audiencia o al mercado. Y esto es lo que se conoce como ir antes de lo que las necesidades del mercado quieran. Uno de los recientes fracasos en este punto de la innovación es el metaverso de Facebook, que ha sido un fracaso porque todavía, por ejemplo, yo no me siento preparado para estar con unos lentes viviendo en otro mundo, unos lentes que me permitan ser muy inmersivo. O sea, no se está preparado, y esto lo digo con toda propiedad, a nivel cultural, simbólico y de valores para que el metaverso tenga cabida. Pero sí existe o sí se está preparado para que la inteligencia artificial como ChatGPT irrumpiera en el mercado, irrumpiera en el mundo y transformara muchísimas áreas. Entonces, es importante buscar disrupción con propósito y construir por ende una marca con ese propósito. Y aquí es donde viene el story brand y la disrupción, el mensaje disruptivo a combinarse de una forma espectacular. En tu viaje como emprendedor, recuerda siempre que la esencia y propósito de tu marca debe ser satisfacer las necesidades de tu cliente ideal de una forma que él se sienta agradado con ello. De nada vale ofrecerle algo que primero él no comprenda y segundo, que sí, puede que le genere una solución o una satisfacción de necesidades, pero si no comprende, no está preparado, no se van a dar las condiciones para que el mercado lo adopte. Ahora, ya finalizando este programa, los invito a que me escuchen en las otras plataformas de podcast, como Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Vamos a tener un episodio todos los domingos en donde vamos a hablar sobre temáticas como cómo las tribus pueden ayudarnos, o sea, cómo el concepto de tribu puede ayudarnos en el mundo digital. ¿Qué son los nómadas digitales o cómo entenderlos? ¿Cuál es el nuevo paradigma del trabajo? ¿Cuál es, digamos, el verdadero mercado hoy día o cómo vender emociones y sentido en un mercado saturado de productos? O sea, muchísimas cosas nuevas, disruptivas, importantes a la hora de construir un negocio. Vamos a hablar incluso de narrativas de marca, porque hoy hablamos de la historia de la marca, pero no hablamos de la narrativa de marca. Pero antes de despedirme, quiero también hablarles de algunos puntos importantes al momento de hacer este tema del story brand. ¿Ok? Porque el story brand no es simplemente pensar en una historia ya, sino que tú tienes que construir tu historia. Esa historia muchas veces comienza con algo y termina siendo otra cosa. Hay muchos casos como el de Nintendo que comenzaron vendiendo cartas para juegos y hoy día son una empresa incluso de entretenimiento cinematográfico y de venta de videojuegos. Entonces recuerda que las estructuras narrativas ancestrales, lo que llama Jung los arquetipos, sirven para ver cómo yo puedo construir esa historia. ¿Quién va a ser el héroe? Por ejemplo, Nintendo utiliza hoy día a Mario Bros, que ha sido un éxito de taquilla, pero él es el héroe de un mensaje y conecta con los desvalidos, con las personas que sueñan con algo, quieren algo,
pero no logran conectarse con ello. Otra cosa, innovar es un propósito y tu marca tiene que tener un propósito. Hoy día podemos tener un propósito ecológico incluso, hacer, digamos que llamados a el reciclaje, a la reutilización de productos o incluso a hacer acciones que permitan mejorar nuestro espacio natural y ver cómo podemos conjugar o combinar la incipiente, contemporánea, incipiente digitalización con lo ecológico. ¿Ok? Esto es innovar con propósito. También la autenticidad. No es hacerlo por hacerlo, no es copiarlo, como les dije anteriormente. Es saber qué voy a resolver y cómo lo voy a resolver, pero sin necesidad de copiar algo, porque a veces las copias pueden salir o pueden ser una jugada muy mala. Bueno, han existido muchas copias, pero también aquí hay un punto. Si tú puedes copiar con autenticidad, yo sé que esto es un dilema, pero si tú puedes lograr generar algo nuevo a partir de algo que ya existe y mejorarlo, puedes conquistar un mercado. Voy a hablar del ejemplo más básico. Meta y todas las acciones que han hecho por replicar a sus competidores con Instagram Stories, por Snapchat, con Instagram Reels para TikTok y ahora con Instagram Threads para Twitter. Entonces, pese a que sí es una copia, incluso WhatsApp con Telegram y todo esto han sabido construir una historia de marca para que las personas sigan prefiriendo a estas redes sociales antes que otras. Y esto es algo bien interesante de estudiar, de escudriñar, de entender a profundidad. Ahora, en esta era digital, las historias son más vitales que nunca. Vivimos en un mundo con muy poco sentido y significado, pero las marcas pueden lograr llenar ese vacío de sentido. Cada decisión, cada campaña refleja mitos y, digamos que propósitos que pueden trascender nuestra condición humana e incluso pueden trascender los objetivos netamente comerciales. Y ahí es donde quisiéramos llegar. Que no nada más sean marcas por ser marcas o vender por vender, no, sino que si transmitimos, por ejemplo, yo quiero ser una marca o yo tengo una agencia que se llama Digistick, yo quiero que mi agencia pueda transmitir el mensaje. Bueno, quisiera que transmitiera dos mensajes importantes. Uno, que tenemos que construir un marketing o que tenemos que construir unas campañas o que los productos, no nada más vender productos, sino vender significados y propósitos en las empresas. Y utilizar la antropología, la sociología para que esto se lleve a cabo. Y lo segundo es que es importantísimo vivir en un mundo en donde hay un equilibrio entre el desarrollo económico y lo ecológico. Digamos que estos son dos de los valores que queremos expresar dentro de nuestra empresa, junto a muchas otras como el acceso a una educación de calidad por los medios digitales o saber que desde cualquier punto del mundo tú puedes tener una tribuna para expresar tus deseos. Bueno, espero que te haya encantado y recuerda que para trazar la estrategia de tu marca puedes recordar a grandes narradores como lo han sido Dante Alighieri, como lo ha sido Homero, entre muchísimos otros más. Ahora les digo, en los próximos episodios van a ser muchísimo más entretenidos, muchísimo más sustanciales en cuanto a este tipo de temáticas y les invito a que me digan acá abajo qué les parece, qué esperan de este relanzamiento. Estoy muy entusiasmado por ello, van a venir muchas entrevistas y nos vemos en la próxima semana, emprendedores y emprendedoras hacks. Espero que te guste, nos vemos.